lo largo de la historia de la humanidad, las grandes construcciones sagradas han despertado asombro no solo por su tamaño o su belleza, sino también por el conocimiento que parecen reflejar. Desde las pirámides del antiguo Egipto hasta los templos mesoamericanos y los complejos sagrados de Asia, muchas de estas estructuras comparten algo sorprendente, una relación muy precisa con la geografía, con los ciclos del cielo y posiblemente con las fuerzas naturales de la Tierra. Civilizaciones como la egipcia, la mesoamericana o la hindú concebían el templo no solo como un edificio religioso, sino como un punto de conexión entre el cielo, la tierra y el ser humano. En lugares como Teotihuacán o la meseta de Giza observamos alineaciones astronómicas, diseños geométricos cuidadosamente planificados y el uso de materiales seleccionados no solo por su resistencia, sino también por sus propiedades naturales. Desde la ciencia moderna sabemos que algunas de esas piedras, como el granito o ciertas rocas volcánicas ricas en cuarzo, poseen propiedades eléctricas y piezoeléctricas. Esto ha llevado a algunas investigaciones a plantear que ciertas estructuras pudieron interactuar con vibraciones del entorno, corrientes de agua subterránea o incluso con campos electromagnéticos naturales de la Tierra. Pero estas ideas no son completamente nuevas. Tradiciones antiguas y corrientes herméticas ya hablaban de una profunda relación entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Textos atribuidos a Hermes Trismegisto resumían esta versión en una frase conocida como "es arriba, es abajo", sugiriendo que el universo, la Tierra y el ser humano comparten los mismos patrones. También encontramos referencias a lo que hoy algunos llaman líneas sagradas o alineaciones geométricas entre templos y centros ceremoniales, conectando montañas, volcanes, ríos y ciudades sagradas. Dentro de este marco, investigadores contemporáneos como Antonio Velasco Piña han propuesto que ciertas formas arquitectónicas, especialmente las piramidales, pudieron haber sido utilizadas de manera consciente para interactuar con las energías de la Tierra. Así, cuando observamos estas construcciones desde una perspectiva histórica, científica y simbólica al mismo tiempo, surge una pregunta fascinante. ¿Fueron solo monumentos religiosos o también estructuras diseñadas para armonizar al ser humano con las fuerzas profundas del planeta? Esa es precisamente la reflexión que vamos a explorar hoy con la presencia del arquitecto Juan José Ríos Cuenca. Esto es Secretos Herméticos de las Construcciones Sagradas, segunda parte. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Pues hoy tenemos la segunda parte de este tan esperado programa. Ahora le ponemos como título Secretos Ancestrales de las Construcciones Sagradas. Para ello, nuevamente tengo la presencia de Juan José Ríos Cuenca. ¿Cómo estás, arquitecto? Bien, muchas gracias y pues contento y ansioso por empezar esta segunda parte porque por lo que hemos visto la primera parte fue bien recibida y pues a mucha gente le interesa y con mucho gusto pasamos más información. Claro, siempre como que es un tema que causa mucha expectativa, controversia y pues nos da ganas de saber todavía más acerca de todos estos secretos. Amigos, les recuerdo dar like al programa, compartirlo y hagan sus comentarios y preguntas, por favor, para que más gente pueda, pues, beneficiarse de esta gran plática. Pues bueno, ustedes ya vieron en la introducción, en esta segunda parte de nuestra conversación, pues vamos a continuar profundizando en uno de los aspectos más fascinantes de las construcciones sagradas, la relación entre arquitectura, energía de la tierra y conocimiento ancestral, también a partir de las ideas planteadas por ejemplo, el investigador Antonio Velasco y Piña, donde se explora cómo las formas piramidales pudieron haber sido utilizadas de manera consciente. Y también cómo estas construcciones aparecen a lo largo de la historia, pues desde antiguas civilizaciones hasta el medioevo, y continúan algunas otras. ¿Y qué papel podrían jugar también factores como la ubicación geográfica, las líneas sagradas y los volcanes o los materiales conductores en el diseño de templos y pirámides? La pregunta que surge, pues, es fascinante. ¿Fueron estas estructuras simplemente monumentos religiosos o también auténticos condensadores de energía telúrica y espacios diseñados para interactuar con las fuerzas naturales de la Tierra? Bueno, pues para eso Juan José Ríos Cuenca
nos va a hablar de estos fascinantes conocimientos nuevamente. Adelante, Juan José. Sí, Jackie, muchas gracias y gracias a todas las personas interesadas. Vamos a ver que efectivamente lo que acabas de comentar no eran solamente templos, sino eran unos recipientes energéticos. Aquí, de lo que habíamos platicado y recordando la similitud entre México, Egipto, Indonesia y la India, pues también encontramos que la ubicación de sus pirámides principales obedece a la ubicación astronómica, así como lo oyen. Si nosotros vemos el famoso cinto de Orión o las tres estrellas que se ven en la noche casi en todos lados, en donde se ven tres estrellas juntas que por ahí los griegos decían que era Orión y que ese era su cinturón, pues vemos que la ubicación es casi precisa, es casi exacta con la ubicación de la Gran Pirámide y con otras pirámides que se han encontrado en el mundo, según ya los estudios, y entre ellos ni más ni menos que la ciudad de los dioses. Vemos que la pirámide de la luna, la pirámide del sol y el templo que se le conoce como de las flores o de las plantas, que en realidad pudo haber sido un templo donde se enseñaba la herbolaria, también tienen esa ubicación que no es una alineación exacta en donde estén las tres cosas, sino que parece que son dos que están alineadas y una por un ladito. Pues parece que ese ángulo, lo calcularon en su momento y lo plasmaron en la Tierra. Pero vamos a ver ahora algo rápidamente, el fundamento científico, porque pues hay creencias, hay muchas versiones, pero esta es una investigación que hemos realizado estudiando pues física cuántica, las diferentes teorías, los sabios actuales como Stephen Hawking o también los importantes de todos los tiempos como es mismo Isaac Newton, Albert Einstein, etcétera. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Bueno, ahí les va para que ustedes entiendan cómo funcionan todos los recipientes sagrados que son los templos, ¿sí? Para empezar, nosotros estamos instalados, vivimos en un planeta vivo conocido por los griegos como Gaia. Se ha descubierto que aparte de que tiene un sistema vivo e inteligente, muchos por eso en la antigüedad lo consideraban como una madre amorosa. Eso era, se reverenciaba al planeta Tierra en las culturas antiguas. ¿Recuerden la historia del famoso jefe indio de Seattle? Que cuando llegaron los ingleses y les quisieron comprar sus tierras, les dijo que no podía venderles las tierras, que porque las tierras no eran de los indios, sino que al revés, los indios y los humanos éramos de la tierra, porque vivíamos en ella. Qué verdad tan importante, ¿no? Bueno, nuestro planeta no está aislado del universo. Diariamente está expuesto a diferentes tipos de energías cósmicas que vienen hasta del hiperespacio, pero que afortunadamente nos protege una capa atmosférica, un campo electromagnético que no permite que las radiaciones solares lleguen y nos quemen. Gracias a Dios, de verdad que tenemos cerca de 2 millones de condiciones especiales para que nuestro planeta pueda estar con las condiciones que tenemos para estar vivos. Entonces, si ustedes ven estas gráficas, ustedes se van a dar cuenta de que nuestro planeta Tierra está protegido por ese campo de las diferentes radiaciones. No quiere decir que está aislado, no, 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 sino que algunas radiaciones atraviesan ese campo, pero no son nocivas todavía para nuestra salud. Esa energía que llega a nuestro planeta genera una red geomagnética. De hecho, son varias redes que se encuentran en diferentes sentidos. Las más conocidas y las más famosas se conoce como la red de Harman, que es el doctor Ernst Harman, que en 1930 el doctor alemán la descubrió y que aparece en sus libros, que es una cuadrícula que tiene aproximadamente 2 metros por 2,50 y que se encuentra en todos lados donde nosotros estamos. No nos damos cuenta, pero lo estamos percibiendo. Sí, también aquí vemos que esta energía que llega y que nos produce una cuadrícula, es parte de la forma de vida, la que alimenta a nuestro planeta para que pueda existir la generación de vida constantemente. En primavera ya ven cómo se regenera la naturaleza. Es la energía que alimenta a todos los seres vivos, inclusive hasta los seres inertes e inanimados. Miren, aquí
Si nosotros sabemos que en sí y está perfectamente entendido que la materia está compuesta por átomos, que los átomos, como saben, que tiene su centro, que es donde están los neutrones y los protones y los electrones girando alrededor, entonces esto nos da el conocimiento muy exacto, muy preciso de que estamos compuestos de átomos y que el átomo es una energía en movimiento, ¿sí? Y que crea campos de interferencia. Al crear estos campos de interferencia, va generando una estructura energética que, como les decía, cada uno de estos campos energéticos tiene un centro y al juntarse esos centros va formando unas, digamos que formas piramidales, que es la estructura de la naturaleza, en base a diferentes campos y líneas energéticas hacia los lados. Estoy tratando de explicarlo lo más sencillo porque sí cuesta mucho trabajo entenderlo, pero es así de fácil. Estamos compuestos de átomos, el átomo está hecho de energía en movimiento y para que se produzca la materia necesitamos que esa energía se ordene, se acomode y genere la materia. Pero sorpresa, nos hemos encontrado con que esa energía es inteligente, no se aglomera así nada más, de tal manera que pues se junta toda. Lleva un orden específico, es el principio de la geometría sagrada y tiene también el principio de la energía de Dios, de que todo el universo lleva un orden y que ese orden se va acomodando. Entonces, si nosotros estamos compuestos de energía, quiere decir que la energía del planeta nos va a afectar a nosotros. Entonces vamos a ver esto que para empezar cada uno de los edificios o templos más importantes, todos los lugares están en sitios de poder o lugares sagrados. Así es. En Egipto están ubicados sobre todo la Gran Pirámide en un lugar donde la emanación energética del planeta es muy alta o es una frecuencia muy alta y muy fina sobre todo. Lo mismo en donde estaba el templo del rey Salomón o el templo de Jerusalén, en la ciudad de Lhasa, en Potala, allá en el Tíbet, donde vivía el Dalai Lama, y en otros lugares como Santiago de Compostela, en donde está el emplazamiento de los diferentes templos, de los lugares sagrados, no es al azar, sino que fue previamente elegido y sobre todo nos dejaron en evidencia las culturas antiguas. Miren, esas líneas de poder energéticas o geomagnéticas se pueden ubicar en diferentes lugares del planeta, de tal manera que esos centros de energía se pueden considerar como chakras del cuerpo humano, chakras energéticos. Obviamente, si alguien no comulga con esta teoría, bueno, pues es muy respetable, pero lo que sí es cierto es que hay aparatos electrónicos y yo he comprado esos aparatos para medir los diferentes potenciales energéticos. En la figura de abajo aparece una franja meridiana, que es ese paralelo en donde la emanación energética es más alta y es en donde se situaron las culturas más desarrolladas y donde están los basamentos y los templos más importantes de la humanidad. En esta franja central, ahí se ve ese paralelo, ¿no? Ahora, vean que estas construcciones sagradas tienen una serie de fenómenos interesantes. El libro de la doctora Blanche Metz, la doctora suiza que tristemente pues falleció hace algunos años. Blanche Metz fue eh, alumna del doctor Ernst Harman, sí, el de la red de Harman. Aquí en el libro que escribió que se llama Pirámides, Catedrales y Monasterios, habla de un grupo de científicos e investigadores que fueron a diferentes lugares a checar los templos sagrados más importantes y a medir con aparatos electrónicos potenciales energéticos. Y ahí encontraron que había una serie de características muy especiales. Una de ellas es que había venales de agua subterráneos, ya sean naturales o creados por el ser humano. Aparte de la emanación energética de cada lugar, también se potencializaba por medio del agua en canales ahí, en ciertos lugares importantes de las construcciones. Vamos a ver más adelante que esto es una constante que aparece casi en todos los templos, no solamente los antiguos, sino todavía en algunos recientes de algunos siglos.
Aquí, para que vean ustedes el poder energético, el maestro Antonio Velasco Piña nos habla de que dice, bueno, cómo se cargaban energéticamente los antiguos. Para empezar, veíamos que los que hemos ido a las pirámides damos cuenta de que los escalones son muy raros, son muy altos y en cuanto a su peralte o a su altura, y son muy angostos en cuanto a su huella o la superficie donde uno pone el pie. Entonces decían, bueno, ¿por qué está de esa manera? Pues es muy difícil subirse. Bueno, pues resulta que se subía de lado, no se subía de frente. Y que los varones, los hombres, se subían y hacían una serie como de espirales alrededor de las pirámides. Y la mujer, en cierta época del año, lo hacía en el otro sentido de las manecillas de reloj y se encontraban en la cúspide, en la parte más alta. Entonces, eso producía una especie como de circuito energético y eso sí aliviaba enfermedades, producía un mejor estado de salud físico, mental, e inclusive espiritual, ¿no? Entonces, es por ahí que no hemos tenido la cultura o el conocimiento de cómo hacerlo. Es un estudio que se hizo en cuanto al proceso de reactivación en Teotihuacán, para poder entender y que también en los diferentes templos la visita debía haber sido de esa manera. Más que nosotros, pues como no sabemos, pues caminamos derecho, vamos en plan de turistas y Teotihuacán que actualmente está cerrado porque pues mucha gente tenía que llevarse las rocas de ahí, que por algo fueron ubicadas magnéticamente, pues iban haciendo una destrucción paulatina que nos fue afectando. Entonces, esa es la utilización correcta de las pirámides en su momento para poder sentir verdaderamente la energía. La poca que queda por el daño que ha hecho que estén un poco desactivadas las pirámides, ¿sí? Ahora miren, veamos que la antigüedad de esos templos, pues realmente es increíble, ¿no? Todavía por aquí hay una línea del tiempo en donde nos habla que aquí las pirámides de Egipto y sobre todo la Esfinge pudo haber sido el año 3150. Como estamos hablando de eras astrológicas, aquí ustedes se dan cuenta, la Esfinge tenía un cuerpo de león y una cabeza de, como de ser humano. Eh, Parece que fue esculpida posteriormente para que tuviera la cabeza como parecida a la de un faraón, en este caso a Keops. Pero resulta que bien pudo haber sido la cabeza de una mujer. ¿Eso qué significa? Que tenía el cuerpo de un león, estamos hablando que se hizo durante la época astrológica de Leo, y la cabeza era de una mujer, fue durante la época astrológica de Virgo. Vean, hay una parte inclusive que se habla de que las construcciones fueron utilizadas conforme a las eras. En Egipto se ha encontrado, hay una parte donde estuvieron muchas esculturas de toros, que fue en la época de Apis, en donde fue la era astrológica de Tauro, y otras donde había carneros, ustedes los ven ahí en algunos paseos, en algunas plazas, en donde había muchas esculturas fue la época de Capricornio. Cómo todo eso se va conjuntando, ¿no? Entonces, se habla que inclusive lo más antiguo de nuestra historia habla de lo que pudo haber sido una especie como de pirámide, pero es un sigurat en la zona de Mesopotamia, en la parte de ahí que está en conflicto ahorita de Irán e Irak, en donde se habla que era la cuna de esta civilización, al menos de esta antigua. Y de ahí se van desprendiendo algunas construcciones. Pero recordemos que también las pirámides tienen una ubicación especial. Miren, esta es la pirámide de Giza o de la de Egipto, la Gran Pirámide, la de Kefren, como le quieran llamar, y encontraron que cuando se checaron las alineaciones, tenían una desviación de ni más ni menos de 2 minutos o 12 segundos en relación a los puntos cardinales. ¿Cómo fue posible que estas construcciones fueron alineadas con tanta precisión? Ni ahora podemos alinearlas con tanta exactitud. ¿Qué tipo de aparato o qué tipo de ciencia utilizaron para poder hacer alinear tan perfectamente al norte, sur, oriente y poniente? Inclusive al principio se pensaba que eran unos defectos que ellos tenían. O sea, bueno, no los alinearon al 0,00 grados, minutos, segundos. Pues resulta que los alinearon tan bien que el planeta pues ha tenido ciertos
acontecimientos geográficos que han inclinado un poquito el verdadero norte. Entonces ellos estaban más precisos que nosotros. Es increíble, pero así es, ¿no? Entonces la orientación y la ubicación magnética en el planeta era única y estudiada. Era tan precisa que pues todavía no sabemos cómo lo hicieron, ¿no? También aquí en estas gráficas vemos que dentro de las pirámides existe una serie de actividades electromagnéticas, así como lo oyen. O sea, lo que platicábamos precisamente hace unos momentos ya aquí es de que precisamente estos recipientes, que son unos capacitores electromagnéticos, son unas máquinas que perciben la energía electromagnética y que después es caldeada o alterada, modificada o conducida por líneas de energía, ya sea por las cavernas, que vemos esta fotografía en la parte de abajo, y también por agua que se encontraba en el subsuelo, ¿no? Y no eran mantos acuíferos, eran canales originados específicos para ello, ¿no? Aquí vamos a ver que, miren, esta es la pirámide de Chichén Itzá, llamada el castillo de Quetzalcóatl. Esta pirámide se ha encontrado que en la parte de abajo, pues, ¿qué creen? Que también tenía su flujo de agua, su venal de agua subterráneo y también había cuevas. O sea, es la misma solución que realizaron, pero no era por accidente o por casualidad, era porque estaba planeado, o ellos mismos tuvieron que hacer los canales y conducir agua ahí para poder hacer que esta máquina energética pudiera tener un mayor efecto. Aquí vemos que en algunos estudios ya con gráficas especiales y fotografías también, encontramos que aparecen unos fenómenos ahí electromagnéticos, aparecen corrientes energéticas en las partes más bajas, en las cavernas que se han encontrado. También vemos que se han encontrado algunos accesorios o podríamos decir aditamentos que tienen materiales ferroeléctricos, ¿sí? Tienen las mismas piedras que pusieron ahí, tienen unas partes metálicas. Y ahí, por ejemplo, está un arqueólogo donde encontraron esta piedra en una parte central de una pirámide, en la parte de abajo, en el centro. Recuerden que la palabra pirámide, pues no sabemos cómo le llaman exactamente los egipcios. La palabra pirámide ya lo adoptaron después los griegos, que es de donde nosotros, o grecolatinos, que es de donde nosotros tenemos nuestro vocablo, y se puede dividir en piro, que ustedes saben que significa fuego, pirograbado, piromaniático, etcétera, ¿no? Piro, fuego. Y pira, pues es también un lugar donde se hace una hoguera, ¿no? Una pira de fuego. Y Amid, que significa en el centro. Entonces, pirámide quiere decir fuego en el centro. Pues en el centro de estas construcciones se encontraron estas piedras especiales. Algunas inclusive se sospecha que sean meteoritos con partículas metálicas especiales para activar el centro y producir un efecto especial. Aquí también con diferentes tipos de aparatos electrónicos, inclusive por aquí con robots, con sensores distintos, han encontrado actividades eléctricas. En la pirámide de escalonada de Saqqara que hizo el arquitecto Imhotep para el faraón Sócer, ahí encontramos que también había cierta actividad en sus galerías, y que en la parte más profunda de esas cámaras también se produce un cierto tipo de energía eléctrica. Eh, es electromagnética, pero inclusive nos hemos puesto a pensar cómo alumbraban ellos esas partes tan profundas donde no entraba la luz solar. ¿Cómo le hacían? Debió haber habido algún tipo de electrificación de alumbrado para poder ver en la parte porque ni de día pudiera observarse. Entonces, ellos realizaron diferentes cosas, pero ¿qué sucede cuando estamos nosotros encima precisamente de un venal de agua subterráneo? Y hay también lo que es una caverna. Miren, el doctor Ernest Harman estudió los georritmos de las personas, hizo muchos experimentos, cientos de experimentos, le puso diferentes tipos de aparatos a las personas que dormían en estas zonas alteradas. No con alteración quiero decir que sea malo, ¿no? También puede ser bueno. Sin embargo, mientras no estemos preparados, pues sí nos daña, nos afecta, ¿no?
negativamente. Entonces, ahí una persona aparece, hay una gráfica de una mujer durmiendo exactamente encima y los georritmos que grabó el doctor Ernst Harman es que se alteraban más de la cuenta, ¿no? De acuerdo al tiempo de permanencia en el que estaban. Y el doctor Mariano Bueno, el padre de la geobiología en Europa y en el mundo, hizo esta gráfica donde él determinaba que había una zona de alteración llamada geopatía o zona geopatógena. Ustedes ven esta casita que les acabo de poner, hay una línea roja y ahí de la parte de abajo es un cruce de la red de Harman. Coincide con un venal de hogar subterráneo y también puede coincidir con una alteración telúrica y algún otro tipo de reactividad, como tuberías o algún tipo, el garradón, falta de ionización y la utilización de los materiales epóxicos que son tóxicos para nuestra salud, aunado a la contaminación, eso se convierte en un lugar, ustedes se dan cuenta, la flechita esta llega a un sillón o a una cama y eso nos da que esta zona, esta persona que va a estar en esta zona, si está algunos años, va a adquirir enfermedades, y sí, también lo hemos descubierto con los experimentos que hemos realizado y las investigaciones, que las personas que se encuentran viviendo en esta zona alterada durante años, tienen cáncer a la larga, leucemia y otro tipo de enfermedades degenerativas. Es una realidad. Nos enfermamos, vivimos en un ambiente alterado y bueno, ojalá y después tengamos oportunidad, ya aquí, que me den la oportunidad de darles una conferencia de cómo podemos sanar nuestros hogares, nuestras casas, nuestras oficinas, cómo podemos equilibrar la energía y cómo podemos evitar estas zonas que nos dañan. Y pues créanme que sabiendo esto, algunos de ustedes van a salvar su vida o salvarán la vida de los demás. Es muy importante y son conocimientos ancestrales que los anteriores ya conocían y lo evitaban. Aquí vemos que la forma para poder, muchos de ustedes ya lo saben, para poder encontrar las diferentes alteraciones, pues lo hacen de manera simple y sencilla mediante el uso de el péndulo, las varillas de radiestesia, el óvulo de Harman, que son instrumentos que se basan en un reflejo neuromuscular para poder hacer esta captación. Pero también existen diferentes tipos de galvanómetros, multímetros, ionómetros, hicrómetros, eh, diferentes tipos de aparatos que nos van a servir para medir las diferentes alteraciones electromagnéticas y los diferentes potenciales ahí, así como la contaminación sónica, la electroestaticidad o la contaminación electromagnética de la cual padecemos mucho. Tengo mis aparatos, ya sea que a ver si nos da tiempo el día de hoy, que les muestre los aparatos que tengo, porque ya lo hacemos comúnmente. Cuando visitamos algunas casas, revisamos que no estén alterados para beneficio de las personas y para que no estén padeciendo muchos problemas. Aquí, regresando un poquito a la cuestión de las pirámides, aquí vemos que es muy común que se encuentren tres pirámides, como en el caso de Teotihuacán o de Egipto, pero hemos encontrado en otros lugares, como en Bosnia, que existen tres pirámides formando un triángulo, y ese triángulo es un triángulo rectángulo, que a su vez forma otros triángulos con los cerros que hay ahí y genera una trama energética geométrica que vamos a ver más adelante lo que produce. Estas son algunas gráficas de lo que nosotros hemos encontrado, de cómo la energía se polariza y se potencializa con las pirámides. O sea, si una pirámide es un aparato de captación electromagnética fina, tres forman ya un triángulo de poder energético. Es por eso que también son varias pirámides, no solamente hacen una. Porque digo, por ejemplo, en Teotihuacán pudieron haber hecho nada más una pirámide, la del Sol, en otro lado la de la Luna y en otro lado el templo de las flores, por ejemplo. Sin embargo, por costumbre, en muchísimas culturas hacen tres construcciones sagradas o más, y esas tres construcciones generan triángulos. Esos triángulos, al irse acomodando, los fuimos midiendo en base a aerofotografías satelitales o bien del Google Earth, Google Maps, y trazamos las figuras geométricas correspondientes, encontrando que
generan este tipo de figuras, que inclusive al dibujarle ahí la flor de la vida, encontramos que es la misma trama geomagnética que ordena la materia, así como lo escucharon, lo que genera la materia y la vida, que aquí es donde se inscribe la constante phi, o llamada la sección de oro, la proporción divina, y tiene muchos nombres, el número de Dios también, se inscribe en el crecimiento de la naturaleza. Bueno, pues las pirámides también tienen esa relación matemática, que bueno, pues es increíble cómo estos secretos ancestrales de la antigüedad, pues nos superaban en ese aspecto porque el estado de salud de las personas era mejor. La Biblia habla de gente que vivía más de 500 años, ¿no? El caso de Matusalén, etcétera. Y nosotros, pues, aspiramos a una vida un poco más de 100 años, pero a veces en estado deplorable, no hay calidad de vida en la vejez, ¿no? ¿Es por qué? Porque estamos enfermos y porque nuestro medio ambiente no lo hemos planeado para que genere este tipo de salud energética. Otra de las energías que captan las pirámides y que a su vez también la amainan o ¿cómo le podríamos decir? La organizan, perciben la energía telúrica. ¿Cuál es la energía telúrica? La que viene en los volcanes que están en el subsuelo. Esta línea roja que se encuentra aquí en el continente americano, pues es precisamente donde se encuentran algunas cortes de las placas tectónicas y ahí es donde se encuentran las zonas sísmicas. Lo mismo en la parte de Asia y de África. En Europa no es mucho, solamente en Italia, en donde hay cierta actividad, pero en diferentes partes del mundo, esa energía telúrica o de la Tierra era la que alimentaba y alimenta actualmente los volcanes. Cuando la energía es excesiva, genera pues una fuerte y violenta irrupción, que es pues, las explosiones que producen las erupciones volcánicas, ¿no? Bueno, pues las pirámides tenían la capacidad de percibir esa energía y de alguna manera de controlarla. Al limpiar esa energía y al bajarle su frecuencia, producía que los lugares donde habitaban las personas podían tener una mejor siembra y un mejor estado de salud. O sea, ellos controlaban este tipo de cuestiones. Miren, esta es una termografía infrarroja de la Gran Pirámide, de la Pirámide de Egipto. Vean ustedes cómo el color rojo, que es la más intensa actividad energética o de frecuencia más alta, corresponde a la cúspide o a la punta y a sus diferentes aristas o filos que tiene a los lados, mientras que la base o basamento es de un color más fresco porque la actividad es menos fuerte. ¿Cómo ellos generaban este tipo de energía? Aquí hay un libro que les recomiendo mucho de un ingeniero electricista llamado Christopher Dunn, que escribió el libro de tecnologías del Antiguo Egipto, en donde él ya desde el punto de vista ingenieril estuvo describiendo cómo se suscitaban los efectos electromagnéticos dentro de la pirámide y que la construcción de lo que es la cámara del rey, la cámara de la reina, los pasillos y todo eso, pues servían como si fuera un aparato, como si fuera un gigantesco regulador. Y aquí hay una serie de gráficas que también ya son investigaciones científicas. El poder más grande que puede tener no solamente la forma piramidal, sino que tenga, hagan de cuenta una pirámide que apunta hacia arriba y una pirámide que apunta hacia abajo. Eso se llama octaedro porque tiene 8 caras. Viene de octa que 8, ¿no? Entonces, se cree que la pirámide misma de Egipto en el subsuelo tiene una pirámide invertida. Obviamente se requerirían millones y millones de dólares para escarbar ahí y encontrar esa construcción, ¿no? Y encontrar esas galerías, que ya se han encontrado, ¿eh? Últimamente se han encontrado algunas construcciones subterráneas en esa parte. Pero bueno, esta figura del octaedro es también una figura energética que se aplica al ser humano. Lo vamos a ver más adelante. El sabio que ustedes conocen, Nikola Tesla,
Él descubrió que los potenciales energéticos de la Tierra también se reflejaban sobre todo en acumuladores naturales en el caso de las piedras de cuarzo. Aparte de las piedras o rocas que tengan componentes ferroeléctricos, también encontramos que los cuarzos perciben la energía, la acumulan y la guardan. Si ustedes analizan la tecnología de la computación, se van a dar cuenta de que existe mucho de ese material, claro, de una capacidad muy específica y que es la que se encarga de acumular la información, ¿no? Es donde nos sirve como banco de memoria. Bueno, pues Nikola Tesla encontró eso y encontró que dentro de la pirámide también había piedras con partículas de este tipo. Eh, la cúspide, lo que les comentaba, era la parte más importante y como ustedes vieron en la termográfica, encontramos que era lo más importante y se cree que el piramidón o la cúspide era de oro puro o de cuarzo. No sabemos lo que, porque a la fecha no lo tiene, ¿eh? Está aplanada como si se hubiera destruido, pero no quiere decir que tenía un piramidón, que bien, repito, pudo haber sido de oro puro, que es el metal de mayor conducción que conocemos nosotros, el más fino, porque no admite corrupción. Quiere decir que a través de los años, pues el óxido no lo perjudica, no lo daña el medio ambiente, el oro puro, por supuesto. Entonces, también es el que capta mayor energía. Albert Einstein y otros científicos en su momento, pues, sabían este tipo de cuestiones. El mismo Tomás Alva Edison pretendía que en su momento los cables no tuvieran cobre como el que tenemos y aluminio actualmente, sino que fueran de oro. Obviamente por el costo pues sería imposible. También en su tiempo él propuso que el, el cablecito que había dentro del alambre, el alambre del cable, que es la parte de adentro, lo metálico fuera de plata. Finalmente quedó en cobre y pues ahorita ya se hace de aluminio para abatir costos, pero la pirámide tenía esa cúspide. Y en su momento, si alguien quiere construir una pirámide, pues de preferencia buscar que en la punta tenga algo parecido, no precisamente de oro, puede ser de otro material. Esta es eh, un como cofre, como un sarcófago de piedra hecho de una sola pieza pulido, que es una obra de arte que está quebrada, pues alguien la destruyó. Se parece que tenía una tapa y parece que la hurtaron. Entonces, dentro de esa piedra encontraron también una actividad electromagnética. En el libro de Javier Sierra habla de que Napoleón Bonaparte estuvo en Egipto y que durmió ahí. En el libro del Templo de Heliópolis y otros también han manifestado de alguna manera que el Maestro Jesús de Nazaret o Jesucristo durmió ahí en su proceso de iniciación y que estando durmiendo ahí se puede tener la capacidad de poder estar muerto clínicamente 3 días y luego resucitar. Tal vez se les haga conocido eso, cosa que actualmente hacen los faquires y algunos santones en diferentes partes de allá de la India y del Tíbet y todo eso, no pueden generar ese milagro. Aquí nuevamente vemos que las paredes con algunos equipos especiales han encontrado que tiene actividad eléctrica, que también tienen su polaridad positiva y negativa, por supuesto, para que funcione haciendo un circuito, formando lo que les comento que es un capacitor. También se encontró que esta energía generaba una especie de espirales energéticos, nuevamente en consonancia con lo que les había yo comentado, que esto es lo que produce la vida y la salud. Acá vemos que no sabemos si fue reciente esto, pero se encontraron algunos componentes ferrosos o de metal, de cobre. Esto rojizo que ven que es entre piedra y piedra, en ese junteo, es bronce que con el tiempo pues se ha puesto rojizo, es cobre, perdón, no es bronce, es cobre. Entonces, esos materiales de cobre ahí generaban todavía pues más poder electromagnético dentro de. Aquí, mire, esta es una pila que se conoce como la batería de Bagdad, que se descubrió de hace muchos años, inclusive se cree que son miles de años, en donde ellos ya manejaban una pila a través de una barra de cobre y una serie de elementos químicos
que formaban esto. Entonces quiere decir que hace miles de años el ser humano ya conocía el manejo de la electricidad y la necesidad de lo mismo. Entonces, sí ha habido conocimiento. Aquí, recordando a Nikola Tesla, nos dice que si queremos entender el universo, debemos de pensar en energía, frecuencia y vibración. Entonces, las pirámides captan la energía, aumentan su frecuencia y hacen una vibración especial, pues para producir más energía. Aquí vemos un paralelismo que es la pirámide de Keops, que se cree que en la mera cámara del rey algún tiempo estuvo el Arca de la Alianza, que como ustedes saben era un cofre de madera de acacia recubierto totalmente por dentro de oro puro. Según las indicaciones, si ven la Biblia, ahí dice perfectamente, hasta tenía unas medidas especiales, que precisamente la sección de oro está hecho en la sección áurea, ¿no? O con esas medidas. ¿Qué significa? Significa que en la parte en la parte ancha o más angosta tiene en medición 1 y la parte más larga tiene 1,61,8. Es decir, es la proporción. ¿Cómo se manifiesta en el universo? Pues quiere decir que cuando una ramita de una planta crece 1 centímetro, empieza a crecer la otra parte. Cuando ya creció eh, 0,618, que es casi tres cuartas partes de ahí, entonces empieza a crecer la otra parte. Es decir, se convierte en uno la 0,618 y empieza a crecer la otra parte. Cuando ya llega otra vez a la dimensión de uno, ya creció la otra ramita 0,618. Es un crecimiento continuo, armónico, energético que el universo, Dios nos lo dio y es una ley natural. Aquí también vemos que Nikola Tesla hizo lo que se conoce como un oscilador eléctrico y que se parece muchísimo a la cruz egipcia o a la cruz ancada, ¿no? Y es en realidad es un aparato que permite que la energía vaya circulando. Si hiciéramos dos aparatos sería la forma del infinito. Ahora, esta es la torre Tesla donde trató Nikola Tesla de reproducir el efecto de la pirámide. Vean en la parte de arriba cómo aparece el piramidón de oro, captando la energía, condensándose dentro de ella y haciendo el efecto por medio de conductos hacia lo que corresponde al agua. Pues hizo lo mismo Tesla con una dimensión muy parecida a la altura de la pirámide. Hizo una parte alta en donde había una cúpula que percibía la energía y la conectó directo en la parte de los venales subterráneos para que existiera ese efecto. Nikola Tesla tenía la intención de colocar unas antenas gigantes a manera de que toda la humanidad tuviéramos electricidad gratuita, pero pues en aquel entonces las empresas de comercialización pues no se lo permitieron. Y también otro de los aparatos que captan esa energía a gran altura pues son los obeliscos. Vean cómo los obeliscos con su punta piramidal son capaces de captar la energía y transmitirla al suelo, no importa que sean de piedra. Se entiende que muchas piedras no son conductores, pero cuando tienen partículas metálicas sí lo son. Aquí varios sabios han determinado que si se colocasen este tipo de esculturas gigantes, se podría hacer un efecto impresionante energético en el planeta que nos produciría otro tipo de energía y otro tipo de vibración que nos haría que se nos quitara un poco lo agresivo y que viviéramos en otras condiciones. Si alguien tuviera esa capacidad, pero repito que pues a la fecha hay muchos intereses que no permiten esto. Y precisamente en la pirámide de Keops o de Egipto, en donde se encuentran los pasillos o los tubos ventiladores o lo que se conocía como conductos. Sucede que estaban específicamente orientados hacia algunas constelaciones, entre ellas a Sirio. Eso llegó a pensar la gente que los egipcios eran descendientes de los sirianos, ¿no? O de otros extraterrestres. Son teorías nada más, pero sí
Es algo increíble porque ¿qué tenían que hacer esos conductos de ventilación si nunca fueron tumbas? O sea, nadie vivió ahí como para que pudieran respirar. ¿Y por qué en una fecha específica entraba un rayo de luz que iluminaba específicamente la galería donde está la cámara del rey? Esta fotografía que es, no sé si esté trucada, pero es en Chichen Itza, donde está la pirámide de Egipto. Y también acá vemos la pirámide del Sol en México cuando en cierta fecha llega un rayo de luz especial en la mañanita, en los solsticios principalmente, y hace un baño de energía fuertísimo, como si llegara a activar más todavía en esa fecha. Vean cómo es una cosa de veras extraordinaria, cómo las pirámides, aparte de percibir energía, de ser esos reguladores energéticos, pues son los que recibían la mayor parte, lo captaban la mayor parte de la energía. Aquí vemos algunas gráficas muy interesantes en donde se ven algunas líneas de energía electromagnética que viajan en lo que es la biosfera, ¿no? Bien la parte electromagnética que se encuentra a nuestro alrededor, la que alimenta a las plantas, la vida y a nosotros. Y en esta última gráfica o imagen, pues ya aparece ya una representación de los artistas, pero que tienen conocimientos electrónicos, donde decían que también pudo haber sido que tenían una especie como de circuitos eléctricos o electrónicos como de las computadoras y que hacía que percibieran y que se fuera como una central nuclear de aquel entonces. Estas pirámides captaban energía del sol y a su vez ellos la utilizaban para diferentes situaciones. Sí, y es posible porque actualmente ya no tiene la cubierta o el aplanado o el recubrimiento que tenía esta pirámide. Se ha ido deteriorando a través del tiempo. Se habla de que era blanca o que era roja, pero no se habla de qué había en su interior. Pudo haber tenido estos circuitos y componentes electrónicos. Es una probabilidad y los artistas nuevamente aquí desbordando su imaginación, poniendo que también servían para, pues hagan de cuenta como unas gasolineras intergalácticas, ¿no? Que llegaban los ovnis a cargarse la energía que captaban las pirámides y de ahí ellos podían flotar. Hay científicos muy, pues reconocidos en diferentes programas y documentales que he visto en donde sí hay una cierta enseñanza que nos dejaron los antiguos de que sí podían hacer que flotaran los elementos. Es increíble, pero recientemente, no tiene menos de 10 años que en Teotihuacán encontraron unos conductos como si fueran cavernas, pero muy bien labrados, cuadrangulares o cuadraditos, y que estaban recubiertos de un material plástico llamado mica, que es un plástico natural, pero que no se encuentra en esa zona de Teotihuacán. Tuvieron que trasladarla cientos de kilómetros para poder llevar. Y esos conductos podían transmitir ahí diferentes tipos de materiales. Se encontró, por ejemplo, que había mercurio en esa parte. Y se han hecho algunos investigaciones y experimentos científicos donde han podido levitar algunas materias no tan pesadas utilizando precisamente el mercurio y un conducto aislante que en tal caso hubiera sido la mica. En los programas de alienígenas ancestrales, ahí ustedes lo van a encontrar, este tipo de experimentos. El sabio francés Antoine Bouvard, se escribe a Bovis, es Antoine o Antonio, hizo este biómetro basado en las diferentes potenciales energéticos de energía sutil precisamente que se encontraron en las pirámides y que se encuentran en todo el mundo, en todos lados, en nuestras casas encontramos esto y él hizo esta condensación de conocimiento y determinó que miren, aquí se ve una raya donde dice radiaciones de los seres humanos y los lugares. Esta raya que se encuentra vertical es de 6.500 unidades vibracionales y se dan cuenta en la parte de abajo, a la izquierda dice enfermedad, para la izquierda y para la derecha dice salud. ¿Qué quiere decir? Que la frecuencia vibracional que tiene una célula viva
debe estar vibrando a 6.500 unidades vibracionales. 7.000, 8.000, 9.000 o 10.000, ya estamos hablando de otro tipo de cosas. Inclusive se habla de que el alma puede estar vibrando a más de 10.000 unidades vibracionales y el espíritu a más de 21.000 unidades vibracionales. Mientras que nosotros estamos vibrando de 6.000 unidades vibracionales para atrás. Y precisamente hemos hecho muchas mediciones en casas y edificios y andamos alrededor de entre 2.000 y 3.000 unidades vibracionales. Entonces estamos en el mero lugar de las enfermedades. Ya posteriormente, si existe esa posibilidad, digo, de que nos inviten, me invites, aquí para que les enseñe cómo pueden sanar sus casas y qué potencial electromagnético se encuentra en cada uno de sus lugares. Les enseñaré a utilizar este que es el biómetro, cómo se maneja y cómo aplicarlo, porque tiene muchísimas aplicaciones, entre ellas para sembrar, para tener cierta actividad cuando la energía es más propicia para el funcionamiento cerebral y tengamos mejores decisiones. Todo esto va relacionado con la energía que se encuentra en nuestro cuerpo, que circula. Sabemos que tenemos de 120 a volts o más que están circulando. Simplemente ustedes lo pueden experimentar o lo hemos experimentado muchas veces, ¿no? Cuando tocamos una persona y se siente como un tronido, hay una especie como de circuito eléctrico que truena o cuando nosotros se nos adhieren algunas cosas. Magnéticamente, todo significa que somos nosotros seres que tenemos energía electromagnética. También en su momento y en su plática, en la plática que demos al respecto, les explicaré cómo funciona precisamente. Bien, de acuerdo a las felicitaciones que agradezco mucho de la conferencia pasada, y pues nos piden que si alguien quiere hacer una pirámide, pues existen medidas. Esto honestamente está captado de internet, así que pueden ustedes en cualquier parte de internet checar esta tablita y aplicarla, ¿no? Con las medidas correspondientes de su base, su altura, su arista y su apotema, que es la medida inclinada. En la primera gráfica, en la anterior, se me hizo muy interesante porque, de acuerdo a las medidas, resulta que esas medidas corresponden con otra de las pirámides, que es la del Sol de Teotihuacán, que tiene prácticamente la misma medida. Fíjense qué cosa tan increíble, ¿no? La medida de la base es muy parecida a la pirámide de Keops. Entonces son proporciones que nos van a ayudar. ¿Para qué nos sirven las pirámides o la energía piramidal y ese secreto ancestral que se ha perdido? Pues sirve para la momificación y conservación de los alimentos. No es lo mismo, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué es la momificación? La momificación es que la carne, la piel de humana o bueno, inclusive de animales, no se pudra, que simplemente reciba un proceso de sin oxigenación o desoxigenación, porque eh, dentro de la pirámide la frecuencia vibracional es tan alta que no hay oxidación ni descomposición común. Existe momificación, ahí es una especie como de disecación dentro, ¿no? Como que esa falta de oxígeno produce que naturalmente no haya el proceso de descomposición natural que hay en el medio ambiente, que es generado principalmente por el oxígeno. Entonces, si ustedes tienen ahí alimentos dentro de una pirámide, van a conservar sus propiedades nutricionales de mejor calidad y en unos casos hasta va a corregir ciertos problemas, como por ejemplo el café y el vino, tienen un mejor sabor y diferentes tipos de productos que ustedes pueden poner para la belleza, aceites, cremas y todo eso aumentan más su capacidad de servicio de lo que pues les promete, ¿no? Losan en la piel, hidratación, etcétera, ¿no? Todo eso funciona dentro de una pirámide. Por eso se han utilizado con el tiempo. Miren, aquí también, aparte de eso, les comento que las pirámides pueden ser huecas o pueden ser macizas, completas. Los materiales no importan si son metálicos o son de madera, inclusive, o de plástico. Lo que importa es que estén orientados perfectamente a los puntos cardinales, que lo pueden hacer con una brújula, y además
que tengan las medidas sagradas. Eso es importante. Si no tiene las medidas exactas, proporcionales a lo que se requiere de una pirámide para este fin, no les va a funcionar. Entonces es una máquina precisa, es una máquina exacta. Sirve para meditar, por supuesto. Con las mismas medidas, miren, vean esta imagen, la primera, cómo está una persona meditando en el centro, nuevamente, Pirámide. Encontramos que la mayor acumulación de energía está en el centro y también encontramos que es a un tercio de altura. Aquí daría donde están las manos, donde está formando un mudra. Y, y esa energía que se junta dentro de la pirámide produce que el cerebro vibre a una frecuencia más alta, por lo tanto tiene capacidades extraordinarias a lo común. Quiere decir que nuestro cerebro podía trabajar a una velocidad como debe de ser. Por eso es que nosotros utilizamos del 5 al 7% de nuestra capacidad cerebral, porque estamos en un ambiente que vibra a una frecuencia muy baja. Ya les platiqué que según el biómetro de Antoine Boba, estamos entre 2000, 2500 unidades vibracionales, 3000, máximo 6000, 6500 ya es lo mejor. Pero dentro de una pirámide la frecuencia vibracional aumenta muchísimo, aumenta más de los 6500 y depende de la ubicación energética de la persona, etcétera, de la calidad de la pirámide a una frecuencia alta. ¿Qué significa esto? Que podemos tener la capacidad de autocuración o sanación, de sanar a los demás, de desarrollar las capacidades que hemos dormido, como la precognición, y todas esas, la telepatía, la telequinesis, todo eso es posible, se han hecho experimentos y sobre todo el cerebro trabaja a esa velocidad. Aquí podemos meditar y llegar a los registros akáshicos, podemos ver a través del tiempo y del espacio, según la teoría, ¿no? Se han hecho muchos experimentos, se ha trabajado, aquí está una persona haciendo unos trabajos de sanación dentro de la pirámide, donde una persona está recibiendo las bondades de esta energía. Entonces, aquí lo extraordinario es que todos hagamos un esfuerzo para construirnos, mandar a hacer nuestra propia pirámide. Yo por aquí hice algunas pirámides precisamente para hacer mis experimentos, como afilar navajas y hacer otro tipo de cosas. Esta es la sabiduría ancestral que se ha perdido y que pues nosotros no utilizamos porque pues nuestros tiempo, nuestra tecnología, los avances se han enfocado para otra cosa, ¿no? Como le decía, si Nikola Tesla hubiera puesto las antenas o hubiera obeliscos en lugares estratégicos, ahorita todos tuviéramos electricidad gratuita, ni siquiera necesitaríamos del cableado, porque el electromagnetismo se encuentra a nuestro alrededor. Y asimismo, si nosotros utilizáramos este tipo de construcciones, pues tendríamos otro estado de salud, tanto física, mental como espiritual. Pero bueno, aquí, como nosotros no estamos preparados aquí, ojo y atención con esto, como no estamos preparados para vivir dentro de una pirámide, pues habría ciertas consecuencias que pues no son recomendables. Por supuesto, no sería algo malo, ¿no? Se habla de que empezarían a percibir comunicación con otros seres descarnados, otro tipo de seres, y si no sabes manejar, pues sería una cosa pues, peligrosa, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, es el Instituto Mexicano de Investigación Geobiológica que estuvimos formando, a petición de un maestro de artes marciales, se hizo una pirámide y él vivía dentro de la pirámide. Y pues sí, efectivamente tenía una energía de veras extraordinaria porque daba clases 8 o 10 horas ejercitando su cuerpo y no se cansaba. Pero, ¿qué pasó? Que se empezó a envejecer prematuramente, ya las canas o el cabello empezó a caérsele. Quiere decir que hubo un proceso de envejecimiento porque nuestro cuerpo está más adaptado a las 6500 unidades vibracionales o menos y a querer ponerlo en un acelerador, pues obviamente que no es eso. Entonces se requiere de algo especial, ¿no? Se requiere de una preparación. El maestro Nixek Balam, el escritor del libro Mito y Pirámide Mito y realidad de las pirámides mexicanas, es un señor de 90 y tantos años que, como les había yo platicado en la conferencia pasada, tiene más de 90 años y vive sanamente y tiene más de 40 años viviendo en una construcción piramidal. Él la hizo, lo investigó, lo estudió y se preparó. Él hace meditación, yoga diariamente. También escribió un libro de yoga maya, pues una persona muy ilustre
que ha desarrollado muchas capacidades por lo mismo, ¿no? Entonces, este es un secreto ancestral que ojalá y nosotros pudiéramos aplicar. Hay pirámides de diferentes tipos, materiales. Aquí tiene unos componentes radiónicos que son espirales de cobre para todavía potenciar mayor la energía y unos trozos o partes o piedras de cuarzo, ¿ya se dieron cuenta? Eso también, por supuesto, que potencializa, ayuda y permite que la energía que se encuentre alrededor de nosotros, pues haya salud y haya mayor claridad para hacer negocios, para producir económicamente mejor, es decir, prosperidad económica. No es el fin de la pirámide, pero sí es una consecuencia natural que puede funcionar. Aquí ya otra de las enseñanzas ancestrales es que dentro de nuestro cuerpo energético se puede formar un cuerpo de luz que se llama Merkabah. Y ese cuerpo de luz, de acuerdo a las investigaciones de antiguos, nos dicen que se forma naturalmente, energéticamente, una pirámide que apunta para arriba y una pirámide que apunta para abajo. Esa forma geométrica que da la energía que nos rodea cuando llegamos a un nivel muy fuerte de pureza y de desarrollo espiritual. Si ustedes se dan cuenta, y les pido su imaginación, es una pirámide que apunta hacia arriba y una pirámide que apunta hacia abajo. Es como el sello de Salomón. Es como ese símbolo de la estrella de 6 puntas, ¿no? Pero es tridimensional en este caso. Desafortunadamente no cuento con el tiempo porque pues obviamente son programas pequeños como para explicarles cómo funciona el mercado y cómo podemos aspirar a desarrollarlo y tener un cuerpo de luz, que es la etapa que continuaría como seres humanos para llegar a un nivel de iluminación que lo pudieron haber llevado a cabo en su momento Jesús, Buda, Rama, Krishna, Orfeo, Hermes, los grandes iniciados. Aquí, aún así, vemos que la energía divina del universo que llega por nuestra cabeza eh, baja hasta la energía sagrada de la Tierra o energía telúrica y que esa circulación energética que nosotros debemos de experimentar día con día, pues no la llevamos a cabo porque no estamos preparados en primera y en segunda, pues porque tenemos mucha contaminación, tenemos que purificarnos, hacer diferentes trabajos. Eso es también parte de la forma que se interrelaciona el ser humano con los lugares y las construcciones sagradas. Ya para finalizar, les comento que desde mi punto de vista, el siguiente proceso que nosotros debemos de enfrentar los humanos es la evolución espiritual y el ascenso. Estamos actualmente en un lugar del universo donde la energía es más fina, por eso tenemos una capacidad de percepción mayor. Y ni se diga la capacidad de comunicación que tenemos, que es desbordante. Este es el proceso evolutivo del ser humano. Nosotros ya llegamos a llegar al Homo sapiens y del Homo sapiens ya podemos llegar a ser el cuerpo energético, la ascensión hacia otro nivel, hacia otra dimensión. Ese es el futuro que debemos de tener, pero necesitamos eh, aplicar lo bueno que tenemos actualmente y llegar a utilizar también los conocimientos sagrados que en la antigüedad se han estado velados, pero que actualmente se descubren. Por eso fue esta conferencia para que ustedes descubran una parte de las bondades de lo que se puede llegar a tener para lograr un nivel más amplio, más desarrollado de iluminación o de superación o ascensión. Finalmente, les quiero mostrar algunos libros que me sirvieron de base. Geometría Sagrada de Descifrando el Código, este libro de Geometría Sagrada y Arquitectura Biológica, el de en medio, es de mis amigos Arturo Ponce León y Ninón Fregoso, que tuve el gusto pues de conocer, lo mismo que Geometría y Arquitectura, la Divina Geometría o la Divina Proporción, diferentes tipos de arquitectura sagrada, por supuesto Arquitectura Sagrada de Washington, donde habla que precisamente ahí tienen un obelisco, lo mismo que en el Vaticano y en diferentes lugares muy poderosos, que es precisamente para potencializar esa energía. El arqueómetro, que es un estudio de la geometría y las construcciones
del siglo XIX. Este de Schwaller de Lubitz, que es un arqueólogo impresionante, escribió el libro del Templo en el Hombre, basado en los estudios arqueológicos y de este tipo que hizo en el Templo de Luxor en Egipto. También por acá vemos el Atlas de lugares sagrados, los lugares sagrados de Europa. Este libro de Christopher Knight y Alan Butler, de la primera civilización, habla de las primeras medidas o cánones sagrados que se utilizaron en las primeras culturas que existieron como culturas desarrolladas. La utilización de este tipo de sabiduría hizo que las civilizaciones o las culturas antiguas fueran más poderosas, ¿eh? O sea, este conocimiento es para generar en la humanidad y en grupos sociales un desarrollo más elevado. Por supuesto, también estudiamos lo que correspondía a las zonas de esas piedras amontonadas llamados dolmenes, menhires, Stonehenge, para ver cómo funcionaban y bueno, pues lástima que no hay tanto tiempo, pero posteriormente pues pudiéramos hablar de cómo funcionan, de qué están compuestas esas piedras, por qué forman una circunferencia y por qué en ciertas fechas también llega un rayo de luz del sol para iluminar una cierta parte, ¿no? Y cuál es el poder que tienen esos lugares. Enclaves Mágicos de Juan Ignacio Cuesta, que ha escrito muchos libros muy, muy buenos respecto de la energía de los lugares. Otro de Christopher Knight y Robert Lomas, que hicieron un estudio de también cómo los sobrevivientes de la Atlántida hicieron estos lugares como evidencia de su cultura y de su conocimiento. Testamento de Noé para ver lo que nos heredaron, también un poco de construcciones cabalísticas o hebreas y cómo fueron desarrolladas en su tiempo. La enseñanza prohibida del astrónomo Marte Trejo Sandoval, donde hace estudio de las estrellas visitando lugares arqueológicos. Las ciudades del cielo, las ciudades estelares, descifrando el cielo cuando los dioses poblaban la tierra. Son libros que se refieren precisamente al manejo de la astronomía y astrología en las construcciones de la antigüedad y su efecto que tienen en ellas. Lo que les comentaba de las pirámides mexicanas de Peter Tompkins y Hughes Charleston, que lo tengo autografiado afortunadamente, respecto de los estudios que hicieron, no solamente en Teotihuacán, que vinieron a México e hicieron un desarrollo de este tipo, sino que también fueron en Egipto, ¿eh? Daniel Russo, que hizo un estudio de los templos naturales que se desarrollaron arriba de los cerros de Tepoztlán, Morelos, donde tal parece que están esculpidos, que le hicieron formas especiales en esos lugares. También Hugh Harleston Jr., que nuevamente escribió otro libro que se llama El universo de Teotihuacán, y el maestro Antonio Velasco Piña, que se llama El despertar de Teotihuacán, donde nos enseña precisamente cómo debemos de ir a las pirámides de Egipto a recibir la energía, pero no es precisamente como lo hacemos, nada más como turistas subiendo y viendo el paisaje desde arriba, ¿no? Se tiene que hacer un rito y se tiene que caminar en sentidos diferentes de las manecillas de reloj. Estudio de la pirámide de Kukulcán. Este es el libro de Mito y Realidad de las Pirámides Mexicanas, que lo escribió el ingeniero Guillermo Jaimes González Soto, mejor conocido como Unixec Palam, del que platicamos. Por aquí aparecen muchos más del poder de las pirámides, más allá de la energía de las pirámides, las energías sutiles, la pirámide iniciática, otro de Peter Tompkins, pero que fue Egipto, e inclusive experimentos con pirámides, ese último libro, 60 experimentos con pirámides. Todo eso lo hemos ido estudiando a efecto de darles a ustedes un panorama más fidedigno, más claro, más preciso, más verdadero. Repito, no basado en creencias, en ideas o teorías nada más, sino también en muchos datos científicamente comprobados y comprobables, por supuesto. Este libro maravilloso, el anterior, que es el Manual del Sanador de Casas, es lo que les decía que precisamente yo actualmente doy un curso completo de 10 horas para ayudarles a la gente a sanar sus casas, sus negocios,
a equilibrar energéticamente para que tengan tanto salud como prosperidad en todos los aspectos, ¿no? Que son los libros del doctor Mariano Bueno, Vivir en Casa Sana, gran libro de la Casa Sana, con el que tuve el gusto de trabajar en algunos cursos y hacer algunos planes. Este maravilloso libro de Paul de Verox, de Gaia, la Tierra Inteligente, donde se habla que es otro conocimiento. Dennis Lin es una mujer que murió clínicamente, tuvo un un atentado, pero fue porque la asaltaron y el delincuente le dio un balazo en la cabeza. Ella estuvo muerta clínicamente, pero cuando regresó de la muerte, en- eh, encontró que no le fue revelados varios secretos que ella misma determina y no, de cómo ve la vida distinta, y ahí nos muestra el interés que tiene de que cada casa sea un hogar distinto, ¿no? Como un santuario. Estudios de radiestesia y el Vastu, que es la forma en que energéticamente manejan las construcciones en la India. También el manual de energías telúricas, de lo que hablamos el día de hoy. La radiónica, que son dos libros en donde nos enseñan inclusive a utilizar algunos aparatos que captan la energía y las mediciones que se pueden tener de ello. Algunos otros libros de energía, del número de Dios, la energía curativa, el quadrivium, que es las 4 de las 7 asignaturas o materias del arte real que se utilizaba por ahí del Renacimiento, la Edad Media, para las personas altamente desarrolladas. Los secretos ancestrales de la flor de la vida, que se encontró grabado en un templo de Egipto con más de 4.500 años de antigüedad. También el poder curativo del sonido, que también cómo esas construcciones tienen una resonancia y un eco increíble que también produce efectos inclusive de sanación. Otro de manual de experimentos geobiológicos que también lo utilizamos. Y aquí lo que les digo, que ya toda esta ciencia se puede llamar también medicina del hábitat, porque sirve para sanar a los lugares y las personas. Hay muchísimos libros científicos que hemos utilizado a fin de que tenga un sustento, un fundamento más preciso y no se base solamente en algo más de que pues nos dijeron, pensamos o etcétera, ¿no? Aquí hay algunas teorías, como se los comenté, pero también hay resultados de muchos trabajos de esto. Pues muchas gracias. Esto fue eh, esta conferencia de la energía de las construcciones ancestrales. Siento decirte que no me alcanzó el tiempo, ya aquí. Me faltaron que les explique cómo funcionan las catedrales góticas, Es, las iglesias, los templos asiáticos, los templos hindúes, los chinos, los templos chinos. O sea, es muy amplio esto. En sí, sí, realidad es un curso de 10 horas. Pues claro. aquí No, lo pues ya. redujimos. Pues ahora sí que nos has dejado picadísimos y que podríamos escoger el siguiente tema para otro programa, porque pues aquí ya hay una lista bastante vasta de nombres que ya has propuesto y yo creo que estarían nuestros amigos fascinados de escucharlos y pues sí, claro, vamos a programarlo porque la verdad es que tienes un conocimiento impresionante a raíz de toda la investigación que has hecho durante muchos años y que Más de 20. más de 20 y que la verdad se hermana y se sustenta con tus conocimientos también como arquitecto, que eso es fabuloso, ¿no? Que lo puedas poner en práctica de esa manera, la verdad es maravilloso, por eso estás donde estás. Oye, Pues ya pues aquí. Y sí, mira, te quiero enseñar algo rapidísimo. sí, tus instrumentos. Algunos aparatos para captar diferentes tipos de radiaciones y de contaminaciones electromagnéticas. También para lo que es la contaminación del sonido. Wow. Este, para poder también, aquí mira, otro tipo de contaminaciones, electroestáticas, etcétera.
para ver las zonas iónicas. Hay una serie de aparatos que he estado haciendo, que me he estado llegando para poder ir investigando cómo funciona, ¿no? Todo esto. Son increíbles porque por ejemplo, es muy sencillo, es como un multímetro pequeño, pero pues sirve para captar donde hay de inmediato si hay demasiada electricidad en algún lugar, ¿no? Lástima que aquí no encontramos un lugar, pero empieza a rechinar, empieza a chillar, ¿no? Y así una serie de aparatos que hemos ido comprando para ir pues buscando cómo la gente pueda beneficiarse de que en sus casas no sufran de muchas enfermedades que pues al final de cuentas pues los llevarían a la muerte de ese tamaño, ¿eh? Sí. Vivimos en Y un mar de contaminación terrible, ¿eh? tremendo, y la verdad es que mucha gente no lo piensa, pero desde el hecho en donde estamos asentados, que hay muchos brazos de río en muchos lugares, que incluso a lo mejor se servían pues como, no sé, depositorio de cuerpos, etcétera, ¿no? Sí. Sí, pues es que todo eso tiene que ver, ¿no? Hasta que si estamos construyendo en lo que eran antiguos depósitos de basura, que hay un dato muy fuerte, ¿no? Por la zona de Santa Fe, y ni siquiera por aquí podemos imaginarnos lo que nos está causando. Para ti, exactamente el conocimiento de todos estos aparatos y el manejo de todas estas energías, ¿qué te ha dado en pues en la parte de la construcción moderna? Me ha dado mucho. Primero que nada, pues como dices, gracias a Dios y al trabajo, pues darme un lugar, ¿no? Reconocido. Tuve la oportunidad de ser uno de los expositores y reconocidos como uno de los 10 especialistas a nivel nacional en México de esta materia, ¿no? En su momento la conferencia, y a mí me invitaron para que diera una conferencia de hora y media y terminé dando dos conferencias de 3 horas ahí en ese foro que duraron 2 días completos, ¿no? Hubo gente, pues, de la talla de Mónica Copé, escritora de varios libros, Amira también por ahí estuvo en una de las sesiones, Marco Antonio Villasana, autor de otros libros, y pues tuve el gusto de conocer, estuvo el maestro Esteban Mayo ahí también con nosotros, ahí tengo la fotografía, y y ahí, pues el tener ese reconocimiento, pues ha sido una cosa muy, muy bella. Otro punto, pues es de que, pues me ha ayudado en mi trabajo. He procurado que las construcciones que hemos hecho y diseñado, pues ya tengan un poquito eso como un plus. De hecho, cuando me contratan para hacer un proyecto ni les cobro eso porque luego no lo entienden o no me dejan. Es increíble, pero luego les digo, miren, voy a hacer esto, lo otro. Me dicen, no, mejor no, mejor que sea una casa normal. Así me dijo una señora, ¿no? Entonces, en realidad, me ha dado mucho y pues muchas conferencias a nivel nacional e internacional, algunos reconocimientos y sobre todo, pues lo más importante es que siento que se han salvado vidas o mucha gente ha recuperado su salud, ¿no? Gracias a esta técnica y que pues también he tenido por ahí muchos alumnos que por ahí andan haciendo ese trabajo y pues también dando entrevistas y ayudando y todo eso, ¿no? Entonces, es algo muy bonito. Lástima que en México no estamos tan despiertos, ¿no? Para poder aplicar este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, en Europa ya hay hoteles y hospitales que tienen esta técnica. Fíjate. Entonces quiere decir que la gente está más cómoda y tiene mejor estado de salud, se recuperan más rápido. Y en México todavía la gente no lo cree y no permite que se aplique. Fíjate qué tristeza, ¿no? Todavía No estamos en sé, pañales. no sé si les espanta o qué pasa, sabiendo que este es un conocimiento, como tú estabas mencionando, ancestral, tal vez, ¿no? En esta parte, a mí me cautiva, ¿cómo es que esta forma piramidal se va a presentar en tantas culturas? Sí. ¿Por qué sabían que esa pirámide era específicamente para algo? Tú has investigado ahí al respecto, algo, ¿qué nos puedes decir de eso? Sí, lo que pasa que
La forma piramidal es una forma geométrica de la cual el universo tiene ese orden. Es decir, Richard Buckminster Fuller, que escribió, bueno, más bien escribió muchos libros, pero es el que hizo las cúpulas redondeadas, las de Orlando, Florida, se han dado cuenta, ¿no? Ujú, Bueno, él y el arquitecto Montero, Francisco Montero, que tuve el gusto de trabajar con él, encontraron que las formas geométricas las da la naturaleza misma. Richard Buckminster Fuller hacía un experimento y ponía así, pelotitas y las aglomeraba. Entonces, en la forma en que se acomodaban estas pelotitas, admitía nada más cuatro juntas que hicieran contacto y una encima. Si unimos los centros de gravedad, nos da una pirámide. mm, Entonces, ellos empezaron a hacer formas piramidales y orgullosamente el ingeniero mexicano, que también tuve el gusto porque lo anduve buscando durante mucho tiempo, al ingeniero Alberto Castillo, él fue el que inventó la tridilosa y triditrave, que es una estructura en base a puros triángulos, con los que hacen luego las techumbres de las carreteras, de las gasolineras. No sé exacto. si has visto un Sí, esqueleto de puros triángulos. sí. Bueno, pues resulta que es mexicano, orgullosamente es un ingeniero, era un ingeniero civil, tiene poco, bueno, algunos años que falleció, y él, a la vez, a la fecha, su familia recibe regalías de esos, inventos. También debo de comentarte que hay algunos libros muy interesantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, estuve leyendo al Profeta Dormido, Edgar Cayce, en donde él narraba que había vivido, bueno, su espíritu había vivido muchas vidas, ¿no? Entonces él recordaba y recordó cuando estuvo en Atlántida. Y una de las partes que se me hizo muy interesante fue que efectivamente ellos vivían o había pirámides como templos, ¿no? Otro de ellos fue Taylor Cadwell, una escritora que muy prolija, que escribió muchos libros y uno de ellos habló de la Atlántida precisamente, y ella tenía 12 o 14 años. Entonces quiere decir que como una niña de esa edad podía recordar tantas cosas. Claro. Inclusive hay una parte donde dice que había sacerdotes que ahí podían generar la materia, que ahí podían crear la materia, cosa que pues se ha hecho posteriormente como el sabio Sai Baba, que Ujú, generaba materia, ¿no? O Pachita, la curandera que hablaba que podía del medio ambiente generar partes de humano, ¿no? Inclusive riñones, hígados, etcétera, ¿no? Que también pues por ahí tengo la conferencia de Jacobo Greenberg, ajá, Silverbaum, que también ya lo he seguido durante este tiempo, precisamente es que está enfocado en lo mismo, no he quitado el dedo del renglón, ajá, en el aspecto de ir buscando cómo funciona la bioenergía, ¿no? claro. Y se ve que los atlantes o las civilizaciones anteriores ya lo manejaban y manejaban las pirámides. Entonces el libro de José Luis Murra, que también es un vidente que tenía sueños vívidos, platica de que los atlantes llegaron a Egipto, que todavía eran salvajes, y que ahí ellos pidieron a personal para que les ayudaran a construir, o sea, la mano de obra. Pero ellos dirigieron las construcciones de las pirámides. Ah, Y ok. entre ellos los atlantes, pues eran algunos que de la realeza y que continuaron pues con el linaje, ¿no? Los faraones y todo eso, porque no solamente llegaron a Egipto, sino que llegaron a otras partes pobladas, entre ellos Babilonia, Creta, así, de las primeras civilizaciones, ¿no? Más bien ellos son el simiente Sí, de esas culturas, y ya claro. conocían la figura piramidal y todo ese conocimiento, es muy antiguo, Sí, más de sí, lo que nos solamente así, imaginamos. solamente así se explica que haya una liga. O sea, tiene que haber habido un principio y distribuídose la información conforme iban avanzando por lugares y demás, ¿no? Sino como tanta coincidencia. Sí, Oye, ¿cómo elegían las civilizaciones antiguas esos puntos? Digo, es que es otra cosa que me fascina. Tenían el conocimiento tan amplio que exactamente sabían dónde, ahorita que estabas hablando de estos puntos de energía, de esta correlación que tenían con la Tierra, tal vez con los volcanes, con todos estos puntos de intersección. ¿Cómo sabían ellos?
percibían. Y Ajá, aquí, precisamente Juan Ignacio Cuesta y otros escriben que ellos en la antigüedad fueron con grupos indígenas y ajá, ahí entre ellos decían, a ver, ¿cómo saben dónde es? No, ese, pues lo sentimos, llegamos al lugar y lo sentimos. En esos lugares son portales. Freddy Silva, también en último de sus libros, ujú, escribe que precisamente son portales. Mira, es que se llama precisamente Portales de Freddy Silva. ajá, Habla de que había gente que llegaba a esos lugares y también identifican la ruta. En Australia hay un punto muy importante donde ellos lo perciben y lo viven. Inclusive varios de ellos muy desarrollados tenían que ir a buscar un lugar y sí, allí interrelacionarse con el lugar, con las vibraciones y ahí poder conocer el pasado, el futuro de ese lugar. sí, Es una cosa increíble. Le llaman es, puntos calientes y les llaman manchas del cervatillo. exacto, Es como pequitas de... fíjate, Sí, bueno, es que sí quería comentarte porque sí, después los romanos, por ejemplo, lo que hacían es que ponían a sus animalitos a pastar o así, veían dónde se dormía el perrito y llegaban y pues ahí hacían su casa. Inclusive encontraron, hay un hígado de piedra que tenía ujú, inscripciones en latín, en donde ellos hicieron un estudio de cómo se deformaba un hígado de los animales de corral donde los ponían en diferentes lugares. guau, Increíble, ¿no? qué sabiduría, ujú. Sí, Y preciso, ¿cómo podía existir una relación entre los elementos naturales, no? O sea, todo esto que sí. estás mencionando, las corrientes de agua, los volcanes, etcétera, y, la ubicación de construcciones, o sea, era nada más sí, sabemos esta parte de relación con los astros, pero también esto que estás mencionando, ¿y qué más sabía al respecto? Y porque los identificaban y ahí hacían sus construcciones. No sé si te has dado cuenta, pero hay unas iglesias y templos que están en la mera montaña, hasta en los voladeros, ahí todo ese rollo. O Sí, sea, ¿cómo es posible que tuvieron inclusive la capacidad de llevar las piedras y trabajar ahí como si fuera un capricho loco, ¿no? O sea, bueno, ¿a quién claro, se le ocurrió hacer la iglesia ahí si la pudieron haber hecho aquí donde está planito, hay piedra y todo, ¿no? No, claro, pues la tenían que hacer ahí porque tenían esa capacidad. Ya un poquito más reciente, pues están los saboríes, ¿no? Que son los que utilizan las varitas. ujú, Y hay gente que tenía esta cierta capacidad, los oráculos y etcétera, ¿no? Hay muchos sacerdotes que esa ciencia la fueron dando de generación en generación. O sea, sí, la de que Merlín era el que tenía la sabiduría de los druidas y los diferentes y de los celtas, ¿no? Y también los sacerdotes tenían que conocer eso. Por eso ellos vivían en cavernas, en lugares sagrados, precisamente, ¿no? ujú. O sea, Sí, sí sabían, era un conocimiento, como dice Marte Trejo Sandoval, era la enseñanza prohibida exacto. para la gente, pero para los Sí, sacerdotes era, exacto. En cuanto a los materiales de construcción, has mencionado algunos, pues como el oro que posiblemente estaba ahí involucrado. Alguna vez vi un video acerca de que pudieron entrar a una de las cámaras y se encontraron estos túneles que posiblemente eran los respiraderos de aire, como estaban así. Resulta que estaba cubierta la pared de puro cuarzo. ujú, ujú. Entonces dices: "Guau", o sea, ¿cómo es posible? Sabían que servía para algo específico, de dónde lo llevaban y cómo es que podían ponerlo en todas las paredes, ¿no? Algunas, pues, como el granito o incluso las rocas volcánicas, ¿no? El cobre. Todo esto, ¿qué propiedades sabían que tenían y qué papel podrían haber jugado en estas construcciones? Pues tan sencillo como esto, eran como casetas telefónicas, pero con otros tipos de seres, de deidades de otros niveles de muy elevados. Mira, nada más acuérdate, la Biblia le dio indicaciones a los hebreos Ujú, tanto para hacer el templo de Salomón como para hacer el arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza? Era una caja de madera de acacia forrada de oro y que tenía también sus bastones de oro y que no cualquiera la podía cargar. Hay una parte de la Biblia donde habla de que se iba a caer y que alguien trató de agarrarla y murió carbonizado. ujú, Y luego también se utilizó el arca de Noé
para atacar las murallas de Jericó sí, y las derrumbaron. Entonces quiere decir que era una especie como de planta nuclear que andaban cargando ellos. exacto. Y el templo de Salomón tenía también formas geométricas y estaba recubierta de oro puro, que es el material mejor conductor que existe en nuestro planeta, ¿no? Sí, claro. Wow, qué Sí, impresión. Ujú. Y bueno, ¿cómo vemos esta continuidad de conocimiento a través del tiempo? Y fíjate que esta parte, ¿no? Que decías de que posiblemente eran amplificadores de energía telúrica y todo esto, o sea, eran como pilas, ¿no? sí, De que abastecían de energía a lugares. sí. Sí, esa energía que podía alimentar a los seres humanos y podían vivir más tiempo. Ujú, Inclusive, si la historia de los hebreos habla de que caminaron 40 años en el desierto, ¿de qué se alimentaban? Se claro. hablaba del maná, pero bien pudo haber sido que esa pila podía captar cierta energía electromagnética, que al final de cuentas nosotros de eso nos alimentamos, de Sí. electromagnetismo, Ajá. más allá de lo que comemos y tomamos, ¿no? Entonces, sí, hay una interrelación de los diferentes, como que sí, esa cultura le dejó la herencia a los demás pueblos y Sí. cada quien a su manera hizo sus propias máquinas o tales fueron supervisados en su momento por seres de otros planetas, ¿no? Que venían a Pues sí. enseñarnos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿sí tú crees que posiblemente pudiera haber habido esa intervención de seres extraterrestres, de seres de otras dimensiones? Sí, sí hay una interrelación. Por ahí en las conferencias que dimos, captamos a un argentino que había estado contactado y nos habló de que tuvo comunicación con ellos y que hablaba de una confederación intergaláctica Ujú. donde ellos, pues hay diferentes tipos de seres de diferentes niveles de evolución, pero que no tienen permitido actuar directamente en la Tierra, ¿no? Pueden asesorar, ayudar, apoyar, pero no pueden intervenir. Entonces, siento que sí, ante la necesidad de la gente, pues sí han tenido que intervenir en su momento, ¿no? Hancock, en sus libros también comenta que en lugares han aparecido sabios que han llegado a enseñar, así como Quetzalcóatl en su momento, Viracocha, y diferentes seres llegaron a Ujú. enseñarle a la gente la agricultura, las leyes sociales, la construcción y otras cosas, ¿no? Les han enseñado. Y no precisamente pudieron haber sido seres humanos, ¿no? También pudieron haber sido, pues, seres, de otro nivel de intelectualidad de otros planetas, que pudiera ser muy lógico, ¿no? Sí. También esta parte que hablabas, que no solamente eran lugares religiosos, sino también posibles espacios para armonizar al ser humano con la naturaleza y el cosmos. ¿Qué dice, Y que la investigación que has hecho? ¿Qué más menciona al respecto? sí, fíjate que, por ejemplo, el templo de Salomón no servía para alojar a la gente no entraba al templo, nada más estaban en la parte de atrás, bueno, en el atrio, toda esa parte de ahí, que llegaban y tenían sus tinajas de mar de bronce para lavarse y el altar de los holocaustos para hacer los sacrificios, pero no entraban al templo. ¿Por qué? Porque era nada más para la casta sacerdotal, ¿no? Que les Sí. producía ciertas capacidades de desarrollo superior a cualquiera. Precisamente de la pregunta anterior que comentabas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se perdió este conocimiento? Pues hubo hasta cierto punto considero que ambición de los cleros, Ujú. y no me refiero nada más cristiano, ¿no? Sino de diferentes religiones que decidieron tomar ese conocimiento para ellos, para su propio beneficio, y ya no lo pudieron permear para los demás. Caso diferente con los templarios, Ujú. que ellos decidieron abrir los templos para la gente y financiaron los grandes templos góticos y todo eso. Guau. Y por ejemplo, en Notre Dame caben 10,000 personas y cabía todo el pueblo ahí. Sí. Entonces ellos abrieron que pudieran entrar la gente para que pudiera recibir esos beneficios, pero en los otros tiempos pues, los sacerdotes se quedaron con todo, ¿no?
con todo ese Ujú, conocimiento para su propio beneficio y que le claro, sirvió para controlar a todos los demás. así es, sí, desgraciadamente. ¿Qué crees que todavía nos hace falta comprender sobre el verdadero propósito de estas construcciones? Nos falta conocer el verdadero efecto bioquímico, fisiológico que se produce ahí. Obviamente podemos ir a una iglesia y querer aspirar a pedir un milagro, pero no estamos preparados, no hacemos ayuno, meditación, abstinencia, oración, reflexión, todo eso no lo hacemos. No estamos contaminados por lo que comemos y por el medio ambiente y por la forma en que vivimos. Entonces, tiene que haber una purificación para poder aceptarlo. Entonces, lo primero que debemos de hacer es que esta cultura dé un sesgo de la trayectoria que llevamos y nos vayamos sobre lo espiritual. Y ya buscando eso, entonces nosotros ya podemos ingresar a los lugares. Hay un cuate que se llama Daniel, no me acuerdo qué. Él hizo un estudio bien sofisticado de las iglesias y él encontró que ya no funcionan las catedrales ahorita porque le falta el elemento energético que alimentaba. ¿Sabes qué es? La fe de las personas, la energía que llevaba las personas y que funcionaba con una máquina en donde tenían que ir, hacían ahí dentro su vía crucis y eso potencializaba la energía del lugar. Y los que no podían caminar, pues caminaban en el laberinto. Esa es para la próxima conferencia de cómo Sí, funciona. Y ahí viene, entonces había iglesias que podían hacer giro a la derecha, las mujeres giraban a la izquierda, los hombres a la derecha y las columnas eran resonancias que producían, o sea, toda una máquina. toda una máquina. Pero pues Sí, también se dice que hay, pues se valen mucho de la captación de la energía, de sufrimiento, de penitencia y todas estas cosas, pues para encender otra serie de cuestiones, ¿no? Bueno, también he sí. leído al respecto y dices, no, no todo es bondad, ¿no? Sí, porque Ajá. antes la iglesia era para que se hiciera la ceremonia, la celebración Ajá. de la resurrección de Cristo y era para hacer ceremonias, Ujú. no era para ir a pedir o para estar ahí sacando los pecados o el sufrimiento. Era el confesatorio o confesorio, como se llame, Ujú. en donde los sacerdotes iban a escuchar, pero no era ahí. Eran inclusive unas capillas laterales en donde ahí podía la gente ir a llorar o cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. entonces, todo eso sí se impregna de la energía de las personas que llevan sufrimientos muy fuertes. Sí, totalmente. Y es contaminación, Así es. Wow, pues también de qué se alimenta, ¿no? ¿sí? Oye, Sí, sí, y eso lo vamos a dejar para esa parte del programa, ¿no? Con ese tema de catedrales y demás, que sería fabuloso. claro. Eh, ¿Qué tipo de conocimiento, tecnología estamos hablando que podrían haber tenido estas antiguas civilizaciones? El manejo de los pesos pesados, de cargar piedras pesadísimas y trasladarlas de un lugar a otro. Eso se vio, las cabezas olmecas fueron de más de 60 kilómetros. Sí. La ubicación de los dolmenes, de los menhires, está hasta 200 kilómetros para poder llevarlos para allá. En Egipto también, ahí toda esa parte de ahí, de dónde llevaron tanta piedra, ¿no? Y hubieran necesitado de miles de obreros y alimentarlos, mantenerlos, cuidarlos, etcétera, porque pues no nomás era así. Entonces, ellos manejaban eso, la forma de poder manejar volúmenes muy altos, muy pesados, ¿no? Por supuesto, la ciencia de colocarlos, herméticamente, ¿no? Ujú. Y de poder cortar también la piedra, porque se han encontrado piedras que en proceso que ya no se terminaron, Ya. pero se ve que están cortadas como si fuera más fino que si fuera un láser. Ni siquiera los rayos, las máquinas láser nos han permitido cortarlo tan preciso como antes. Ujú. Creíble, Qué ¿no? cosa. Oye, ya para terminar, porque se nos acaba ya el tiempo de Sí. grabación. eh, ¿Hemos avanzado realmente en el conocimiento o simplemente hemos olvidado una forma distinta de entender la naturaleza y el universo? Hemos
avanzado mal. Hemos avanzado sin respeto y solamente con el objetivo de obtener ganancias, de generar capital, sin importar esto. Sí hemos desarrollado tecnología, pero no hemos cuidado la salud física, mental, emocional y espiritual del ser humano. Ujú. Le Corbusier decía que deberían ser máquinas para vivir, y Frank Lloyd Wright decía, pues no, en realidad son máquinas para morir, porque tanto rectángulo, tantas cosas, tanta aglomeración, tanto desorden, pues va a producir que la gente llegue en un estado de caos, de neurosis, de violencia, de hacinamiento, o sea, él predijo esto mientras que el otro tenía otro interés, ¿no? De que cada vez se pudiera utilizar los recursos para que hubiera más gente y que viviera, pues ahí como en cajones nada más, ¿no? Ajá. Entonces, hemos fallado como humanos, nos hemos ido por la cuestión del dinero, del capital, de la riqueza, y nos hemos olvidado de brindarle al ser humano realmente un albergue, una forma de vivir que los puedas hacer evolucionar. Nosotros Claro, estamos involucionando con este tipo de construcciones. De eso también vamos a hablar en la próxima, cómo funciona. perfecto, perfecto. Pues Juan José, de veras muchísimas gracias porque es sumamente interesante todo lo que nos has platicado. Y bueno, amigos, pues de veras pongan aquí observaciones, preguntas, en fin, porque si no es ahorita, las vamos a seguir contestando en el momento en que las veamos. Y bueno, pues también igual pueden ahí pedir los temas de los que estuvimos ahí comentando, cuál les gustaría escuchar primero. Sería buenísimo que también ustedes tuvieran esta interacción. Gracias de veras, Juan José. Y pues vamos a estar ya palabrándonos para lo siguiente, ¿va? Con mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Perfecto. Pues amigos, vamos a poner también el contacto de Juan José aquí abajo en la descripción del video. Ahí va a estar también para que ustedes puedan acceder a él. Y pues esta parte como resumir las pirámides y los templos antiguos, pues siguen de pie después de miles de años, como si aún quisieran recordarnos algo. Quizá no fueran solo monumentos del pasado, sino también expresiones de un conocimiento que entendió la Tierra como un organismo vivo y el universo como un todo interconectado. Tal vez el verdadero desafío para nuestra época no sea solo admirar estas construcciones, sino volver a comprender la sabiduría que las inspiró. Pues nos vamos para la próxima. También va a estar muy interesante el programa, amigos míos. Y pues esto ha sido Espiritualidad Científica con Jacqueline Briviesca. Gracias nuevamente. Te abrazo, Juan José. Muchas gracias y con mucho gusto. Aquí estaremos cuando se requiera. Claro que sí. Perfecto. Bendiciones a todos donde quiera que estén. Hasta la próxima.